Pero hay otro que es bien importante y que a mí me llama mucho la atención, eh, porque nos habla de un Carranza pragmático, porque nos habla de un Carranza que medía todas las alternativas y todos los riesgos, y no solo medía las alternativas y los riesgos, sino que cruzaba la apuesta, pero con mucha seguridad, porque sabía qué era lo que iba a pasar. Y el Plan de Guadalupe en su numeral quinto decía que al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder el ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército o quien le hubiere sustituido en el mando. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento mismo en que se están levantando en armas, ya están nombrando a quién va a ser el presidente de la República. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, que como ustedes bien saben, trabajamos, hablamos, platicamos, comentamos cosas relativas a la historia, cultura y sociedad mexicana. Y en este periodo, en esta época, hemos estado tratando más bien cosas relativas a la historia y particularmente nos hemos enfocado a todo lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Traemos una revisión lineal, así muy continua en el tiempo, para que tengamos una panorámica más grande acerca del evento que ocurrió entre los años de 1910. La fase armada termina en 1916, 1917, y finalmente la revolución se consolida prácticamente hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. En la sesión anterior hemos platicado acerca de Madero y algunas de las razones por las cuales el gobierno de Madero se vio trunco y que fue terminado de una manera brutal, excesiva, violenta, con la muerte del presidente y de su vicepresidente y el ascenso o la toma del poder de esa manera de parte de uno de quizá de los personajes más odiados de la historia nacional. Me refiero a Victoriano Huerta, general de origen jalisciense, y que es el que ejecuta el plan precisamente para deponer del gobierno a don Francisco y Madero. Obviamente estas acciones, ya una vez que había habido una etapa armada de la Revolución Mexicana, este evento despierta la inconformidad de muchas personas y obviamente pues algunos tratan de buscar una solución, una manera de resolver el problema que estaba precisamente confrontando toda la clase política y no pocos de la clase militar de aquella época. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo resolvieron las cosas? ¿Qué se hizo para encontrar una solución al problema? Fue sencillo, se acudió a lo que tradicionalmente habían acudido aquellos que no estaban conformes con el gobierno que se estaba teniendo en el momento en el que ellos intervinieron. Acudieron a los tradicionales planes. Recordemos el plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, plan de San Luis, del mismo Madero, y un grupo de ciudadanos organizados y convocados por Venustiano Carranza firman lo que se conoce con el nombre del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe es un documento que se firma en la hacienda del mismo nombre, en la hacienda de Guadalupe,
en el estado de Coahuila, en donde Venustiano Carranza precisamente era el gobernador de la entidad. Este plan fue proclamado en el año el día 26 de marzo de 1913, un poquito más de un mes después de la muerte de Madero, y acuden ahí algunos de los revolucionarios o de los que después destacaron como revolucionarios y organizados por Venustiano Carranza, se adhieren a este plan, lo firman y prácticamente eso es un acto de levantamiento en contra del gobierno de Victoriano Huerta. ¿Por qué motivo? Este plan, el plan de Guadalupe, buscaba varias cosas. Buscaba prácticamente cuatro cosas. La primera de ellas era la deposición del gobierno de Victoriano Huerta. ¿Esto qué quiere decir? Que los firmantes del plan de Guadalupe iban a seguir en esa misma condición hasta que no dejara Victoriano Huerta el poder. Pero no nada más Victoriano Huerta iba a ser depuesto, también iba a ser suplantado, sustituido, tanto el poder legislativo como el poder judicial a nivel federal. O sea, era prácticamente un cambio de todos los poderes en la Unión, porque se cambiaba al Ejecutivo, se cambiaba al Legislativo y se cambiaba al Poder Judicial. Y también aquellos gobiernos de los estados que habían reconocido al general Huerta como presidente de la República, también tenían que ser depuestos. Y por último, o un punto cuarto, se formaría un ejército constitucionalista y se nombra como jefe del mismo a Venustiano Carranza. Él es el primer jefe de ese ejército constitucionalista. O sea, en esto ya están los objetivos, ya se sabe qué es lo que se va a hacer y ya se sabe quién es el que va a coordinar los esfuerzos de aquellos que deciden levantarse en armas. Ahora bien, ¿quién era Venustiano Carranza? Venustiano Carranza era un político coahuilense, un político coahuilense que había tenido una destacada participación a lo largo de su historia, de su corta historia. No era un hombre anciano, era un hombre mayor para la época, pero era un hombre que tenía poquito más de 50 años. No era una persona decrépita, era un hombre fuerte. Y él había sido un político bastante exitoso. A lo largo de toda su vida había sido presidente municipal de su lugar de origen, su lugar de residencia, Cuatro Ciénegas, Coahuila. Había sido también diputado local por el estado en la legislatura del estado de Coahuila, de donde era originario. Había sido senador suplente, había sido senador constitucionalista titular, más bien senador constitucional titular, y por último había sido también gobernador, y era en ese momento gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza. O sea, era alguien que estaba vinculado con la política, conocía el manejo de la política, incluso había participado muy activamente con los clubes reyistas, simpatizaba mucho con Bernardo Reyes, de quien era amigo personal. Recordemos que Bernardo Reyes había sido gobernador en el estado de Nuevo León y el estado de Coahuila y el estado de Nuevo León son estados vecinos y de alguna manera habían tenido la comunicación, habían tenido una cercanía y también era el mismo Carranza, amigo personal de Francisco y Madero. O sea, era un hombre que tenía buenas relaciones y estaba metido en todo lo que tiene que ver con el manejo de la cosa pública y era alguien que contaba con el reconocimiento
de sus paisanos, de tal suerte que cuando sucede el evento del asesinato brutal de Madero, pues obviamente la gente en Coahuila y la gente en toda la República, pero de alguna manera, especialmente en Coahuila, estaba la gente sumamente molesta y obviamente hubo fuerzas internas del gobierno del estado, concretamente de la Cámara de Diputados, que le pidieron al gobernador Carranza que no reconociera a Victoriano Huerta como presidente de la República y que tomara acciones duras en contra del llevado a cabo por este personaje. Es de ahí pues que se toma la idea de la firma del del Plan de Guadalupe y es precisamente lo que da origen a este levantamiento de parte del Plan de Guadalupe, de parte de los levantados. ¿Quiénes fueron los que firmaron? Sería realmente difícil el poder hacer una lista, porque la lista sería larga, y porque además viene la lista, acompañado de los grados militares que habían alcanzado en la Revolución Maderista, y nada más voy a mencionar a dos personajes que fueron muy importantes dentro de la conformación de este ejército constitucionalista en la Hacienda de Guadalupe. Uno de ellos fue el secretario del plan, el secretario de la organización, que fue el licenciado Francisco J. Mújica. Francisco J. Mújica, un abogado de origen michoacano, que después se hizo muy amigo de Lázaro Cárdenas, que fue gobernador de Tabasco, que fue un personaje que estuvo vinculado con el ejército del noroeste y que además también formó parte de los diputados del Constituyente de Querétaro de 1916-1917. Entonces, uno de los más reconocidos es el licenciado Francisco J. Mújica, obviamente con el devenir y con las participaciones militares que fue teniendo dentro del ejército constitucionalista, alcanza el grado de general. Él estaba actuando bajo las órdenes del general Lucio Blanco, y Lucio Blanco y Francisco J. Mújica fueron los primeros que repartieron tierras en México. Esto es, se destacan Lucio Blanco, porque era el jefe inmediato de Francisco J. Mújica, pero ellos dos reparten una hacienda que se llamaba Los Borregos, y con la particularidad de que la hacienda de Los Borregos era propiedad del general Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Un poquito lo simbólico del reparto agrario ese que se lleva a cabo ya después de 1915 o en 1915, pero es importante que sepamos cómo en un momento determinado la acción militar, la acción política, se vuelve un elemento reivindicatorio y en este caso hay que reivindicar las cosas afectando la propiedad de aquellos que eran enemigos del gobierno, enemigos del régimen, pues escogen nada más ni nada menos que a un personaje como Félix Díaz, que era sobrino carnal de don Porfirio Díaz. Ese es el asunto que yo quería mencionar con respecto a los que formaron parte del primer grupo que firma el Tratado del Plan de Guadalupe. Es curioso, este documento fue encontrado prácticamente en los años 60 en un lugar que se conoce, es un museo y es un archivo que se conoce con el nombre de Museo de la Casa Carranza.
la Casa Carranza, que está ahí muy cerca de donde se encuentra la Embajada de los Estados Unidos en México, y que estaba en una caja fuerte donde había sido depositada por otro personaje de la Revolución, que era yerno precisamente de Venustiano Carranza. Me refiero al general Cándido Aguilar. Entonces es como se conservan las cosas y es como van pasando, y como nos llegan a los historiadores, y tenemos después la oportunidad de hacer una reflexión, de hacer un análisis, de consultar los documentos, de llegar a los archivos, y de ahí es de donde uno saca la manera de hacer un trabajo. El plan era muy cortito, tenía escasos 7 numerales, 7 incisos. Uno de ellos, repito, era la formación del ejército constitucionalista y el nombramiento o el reconocimiento como su primer jefe del señor Venustiano Carranza, quien es reconocido como general precisamente por esa responsabilidad militar que acepta o que toma en el momento en que empiezan las operaciones militares de esta fuerza beligerante. Pero hay otro que es bien importante y que a mí me llama mucho la atención, porque nos habla de un Carranza pragmático, porque nos habla de un Carranza que medía todas las alternativas y todos los riesgos, y no solo medía las alternativas y los riesgos, sino que cruzaba la apuesta, pero con mucha seguridad, porque sabía qué era lo que iba a pasar. Y el Plan de Guadalupe en su numeral quinto decía que al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército o quien le hubiere sustituido en el mando. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento mismo en que se están levantando en armas, ya están nombrando a quién va a ser el presidente de la República. Y es precisamente aquel personaje que había organizado la firma del Plan de Guadalupe, que había organizado el Plan de Guadalupe, muy probablemente que lo haya redactado, muy probablemente que lo haya sugerido, pero ya tiene él una situación de privilegio con relación a todos los demás levantados en armas. Y este capítulo quinto del Plan de Guadalupe es altamente significativo porque en un momento determinado lo van a invocar precisamente para acabar de destruir a los enemigos militares y a los enemigos políticos a los que se fueron enfrentando a lo largo de todo el evento en el que participaron durante la revolución. Y lo repito, dice que al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo Federal el ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército o quien lo hubiere sustituido en el mando. ¿Por qué? Porque podía haber muerto. Sin embargo, el ser el jefe de esa fuerza beligerante le garantizaba, en el supuesto caso de ganar la guerra, les garantizaba el llegar a ocupar el poder. Y desde ese momento se está abrogando para Carranza el poder. Y era realmente una persona pragmática, porque dentro de su quehacer cotidiano, a lo largo de su historia personal, él fue acumulando, como todos nosotros, como todos ustedes, amigos, amistades, relaciones, y esas amistades y relaciones lo fueron posicionando. Amistades, por ejemplo, con Bernardo Reyes. Recordemos que Bernardo Reyes había sido gobernador del estado de Nuevo León,
que era el discípulo por excelencia del presidente Porfirio Díaz, que tuvo la oportunidad, al menos se comentó al inicio de la posibilidad de la sucesión presidencial, tuvo posibilidades de ser nombrado candidato a la presidencia de la República o de acompañar al general Díaz en la contienda, sí, y hasta ese momento los reyistas estaban con Reyes. Una vez que Reyes no tiene la oportunidad de ser presidente de la República, entonces hay una especie como de desbandada de los clubes reyistas y muchos de ellos se van a apoyar a don Francisco I. Madero. Entre otros, Francisco Vázquez Gómez, entre otros, Venustiano Carranza, Vázquez Gómez, que fue el primer compañero de fórmula de Madero, y Venustiano Carranza, que es incluso traído por Madero a la casa de adobe para la negociación en busca de la paz con una comisión enviada por el presidente Díaz, y aquí está en Ciudad Juárez cuando se hacen las pláticas de paz sobre los tratados de Ciudad Juárez. Un poquito se comenta que Carranza con algo no estaba de acuerdo en el caso de Madero y que era precisamente con esa vocación tan pacifista y democrática que tenía y que prefería un poco más la acción política directa y eventualmente también que prefería la guerra. Uno de los principios en los que se basaba Venustiano Carranza es curioso porque a mí me llamó mucho la atención porque él decía que una revolución que tranza es una revolución que se suicida. Y él pensaba que los arreglos que se tuvieron con el presidente Porfirio Díaz cuando pasó la toma de Ciudad Juárez, antes de que llegara Madero al poder, cuando fue aquel evento del que también hablamos hace unos capítulos, él sentía que había una transacción. No necesariamente tiene que ser involucrado dinero, no necesariamente tiene que ser pensado como si estuviera en este momento. No, recordemos que las cosas tienen historia y la constante en la historia es el cambio. Lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces tenemos que entender esa palabra de revolución que tranza, la transacción, tenemos que entenderla diferente de como nosotros la entendemos en este momento. Dice que una revolución que tranza o que negocia es una revolución que se suicida. Y eso es lo que vislumbraba Carranza en el trabajo que se había hecho cuando se empezó a negociar con Porfirio Díaz a raíz de la toma de Ciudad Juárez. Este es el evento, es el origen del ejército constitucionalista. Obviamente, el ejército constitucionalista es un ejército que ocupa todo el territorio nacional, eventualmente. Y tenemos, por ejemplo, la fuerza de los sonorenses, Obregón, Plutarco Elías Calles, entre otros, en el noroeste. Tenemos, por ejemplo, a Lucio Blanco en el noreste. Tenemos, por ejemplo, a Zapata, originalmente en el sur. Tenemos a Francisco Villa en la División del Norte y tenemos una cantidad impresionante de ejércitos diseminados a todo lo largo y lo ancho del territorio nacional y todos ellos son las fuerzas constitucionalistas. Y vamos a seguir hablando de este ejército y vamos a seguir hablando de esos personajes y vamos a seguir hablando de esta historia de México que es lo que nos ha ocupado ahorita
para poder entender por qué hemos actuado como hemos actuado. Yo hasta aquí llego, amigos, amigas. Quiero, por supuesto, invitarles a que se suscriban, a que le pongan like, a que compartan lo que ustedes vemos por aquí. Y quiero hacer una petición muy especial. Quiero invitarlos, faltan, no sé, 6 meses para las elecciones, pero quiero invitarlos a todos a que no dejen de votar. Voten por quien ustedes gusten, pero voten. Es importante que nosotros tengamos esa y que disfrutemos y hagamos efectiva esa posibilidad de emitir el sufragio. Es todo por hoy, amigos, amigas. Solo me queda desearles que ustedes tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Hasta la próxima.